Bueno, em, la vez pasada habíamos quedado en que yo les prometí un ejemplo, pero no recuerdo una explicación, pero no recuerdo una explicación de qué. ¿Alguien, alguien se acuerda? Era una pregunta de continuidad. Pues la chica te dijo en general como que un ejemplo para entender mejor el tema de continuidad. Un ejemplo para entender mejor el tema de continuidad. Ok, hagamos algo de ese estilo. Voy a hacer un par de ejemplos. Entonces, entonces vamos a considerar una función f de x, y. Esto es una de las funciones con las que habíamos trabajado la vez pasada, x menos y. Esto es algo que yo hago frecuentemente, es reutilizar los ejemplos. Y la razón es que, pues, sobre esos ejemplos ya conocemos ciertas cosas. Entonces es bueno, me parece que es más fácil para ustedes entenderlos. Entonces, si tenemos esta función, yo les puedo preguntar a ustedes cuáles son todos los puntos donde esta función es continua. ¿Listo? Y eso es una pregunta típica. Entonces, ¿cuál es el mayor conjunto del plano, mayor subconjunto del plano, donde esta función es continua? Entonces, para responder esta pregunta hay que recordar algunas de las propiedades que yo les dije la vez pasada sobre continuidad, que es que si uno tiene, hay ciertas funciones típicas que uno ya sabe que son continuas. Entonces, por ejemplo, la exponencial, el logaritmo, las trigonométricas, las raíces, las inversas de las trigonométricas, en fin. Estas funciones son todas continuas en sus respectivos dominios. Y también vimos unas propiedades. Las propiedades dicen algo como, bueno, si usted tiene funciones continuas y las suma, las resta, las multiplica, eh, las compone, entonces los resultados van a seguir siendo funciones continuas. Y con la división, pues también se puede hacer teniendo en cuenta el detalle de que cuando uno está dividiendo no puede no puede dividir por cero. Entonces, en este caso tenemos algo de ese estilo. Tenemos un cociente de dos polinomios y los polinomios ya sabemos que son continuos. Pero como tenemos un cociente, tenemos que tener en cuenta que esto va a ser continuo siempre y cuando el denominador sea diferente de cero. Entonces, em, como f de x, y es un cociente de polinomios, f será continua siempre que el denominador sea cero, sea diferente de cero. Listo, entonces en este caso es muy sencillo. El conjunto donde esta función es continua es todos los reales, todo el plano, excepto la recta x menos y igual a cero. Entonces, f es continua
en todos los puntos XY, tales que X menos Y sea diferente de cero. Bueno, entonces ese es digamos, un ejemplo muy sencillo, pero entonces ya a uno le pueden hacer una pregunta un poquito más compleja. La pregunta puede ser, por ejemplo, bueno, yo ya sé que esa función no es continua en este conjunto. ¿Será que es posible extender la definición de esta función a este conjunto para que quede continuo? Entonces, es posible extender la definición de f a todo el plano de manera que la extensión sea continua. Bueno, entonces, esta pregunta es un poquito más elaborada que la anterior, ¿cierto? La anterior, cuando a uno le preguntan cuál es el mayor conjunto donde una función es continua, normalmente lo que le están preguntando es eh, cuál es el dominio de la función. Bueno, y eso se debe a las propiedades que vimos la vez pasada. Pero si me preguntan no solo cuál es el dominio, sino si es posible extender ese dominio de manera que la función sea continua, esa pregunta es un poco más difícil. Entonces vamos a recordar uno de los ejemplos que hicimos la vez pasada. Eh, entonces, la vez pasada teníamos este ejemplo. Bueno, entonces teníamos esta función eh, y una característica que tenía esta función es que esta función no está definida en el origen. Bueno, entonces yo le digo a GeoGebra que me calcule cuánto vale esa función en 0, 0. Él me dice eso no está definido. ¿Cierto? Entonces realmente esta gráfica tiene un huequito ahí justo en toda la mitad. Bien, a ver, quitemos ese plano. Entonces esa gráfica tiene un huequito. Eso significa que la función no está definida en ese huequito. La función no tiene sentido hablar de continuidad en ese punto. Entonces, si yo quiero tapar ese huequito, tengo que poner un punto en el lugar apropiado, ¿cierto? Ese punto va a ser el punto con coordenadas 0, 0, 1, que fue lo que hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que definimos esa función a tramos? Como que en todos los puntos diferentes de 0, la función valía pues lo que dice esa fórmula. Pero en el 0 exactamente, la función vale 1. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es tapar el huequito. Bueno, ahora hay que darle un valor apropiado. Yo no puedo tapar ese hueco poniendo un punto por allá arriba, por ejemplo. Si yo pusiera el punto en 0, 0, 2, ya con toda seguridad no voy a tapar el huequito que tengo que tapar. Bien. Entonces, ese ejemplo que hicimos la vez pasada es un ejemplo de, bueno, ¿será que esta función se puede extender para que quede continua? Y la respuesta es sí, usted la puede extender pegándole en el 0, 0 un punto con altura 1. Bueno, ahora, esta pregunta es la misma, pero para una función ligeramente diferente. Entonces, vamos a definir, la voy a llamar g, ¿cierto? Porque la f ya está ocupada. Entonces, vamos a definir g de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado dividido x menos y. Entonces tenemos esta función. ¿Y qué problema tiene esta función? Esta función nuevamente dijimos que el problema está en la recta x menos y igual a 0. Vamos a dibujar eso. Queda x menos y igual a 0. Eso es un plano.
Entonces, pues es un plano porque estoy considerando en el espacio. Pero si yo considero qué es eso en el dominio, a ver, pongámoslo acá, es esto con esto, sí. Entonces, en realidad lo que tengo es que este plano no está definido en esa recta. Esa es la recta x igual a y, o x menos y igual a 0, es la misma cosa. Bien, entonces la gráfica de esta función, de hecho yo creo que la vez pasada también les había dicho esto, la gráfica de esta función en realidad está rota, ¿cierto? Tiene un corte por aquí justo por encima de esta línea recta. Bien, y eso se evidencia cuando yo intento evaluar la función en esos puntos. Por ejemplo, si yo le digo, evalúeme la función en el punto 2,2, me va a decir, eso no está definido. Nuevamente, la razón por la cual no está definido es porque aquí me queda una división por 0, 2 menos 2. Bueno, entonces esta gráfica en realidad está rota. Tiene un corte aquí sobre esta recta. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo parchar esa gráfica? ¿Será que yo le puedo pegar unos puntos para que me quede la función continua? Y la respuesta va a ser sí. Entonces, tomemos un punto en la recta x menos y igual a 0. Entonces, un punto de esta recta, pues esta recta es lo mismo que x igual a y. Entonces, un punto de esta recta es, por ejemplo, lo voy a tomar así como en abstracto, a, A. Todos los puntos de esta recta son a, A. Y vamos a calcular cuál es el límite cuando xy tiende a A de la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. Listo, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Yo estoy cogiendo un punto arbitrario de esta recta, ¿cierto? Si, por ejemplo, si yo cojo el punto menos 3, menos 3, ahí está. Entonces me estoy parando en este punto de esa recta. Y yo quiero saber qué pasa cuando yo me acerco por el dominio de esta función a este punto de la recta, ¿qué va a pasar con la función? ¿Cuánto vale eso? Bien, entonces voy a calcular este límite. Este límite es muy fácil de calcular porque simplemente no puedo factorizar lo que hicimos la vez pasada, factorizar y cancelar. Bien, entonces el límite cuando xy, si este límite fuera un poquito más complicado, la sugerencia sería hacer lo mismo que les dije la clase pasada, simplemente hacer una cosa. Ahorita en la clase de las 10 me dejó de funcionar el micrófono un momento. Entonces estuve hablando solo como 5 o 10 minutos, algo así. Bueno, entonces, si alguno de ustedes, si en algún momento deja de funcionar mi micrófono, digamos si ustedes están viendo que estoy moviendo el cursor y estoy escribiendo lo que sea, pero dejo de hablar por mucho rato, entonces probablemente es que me volvió a fallar el micrófono, no sé qué fue lo que pasó ahorita. Entonces, intenten avisarme de alguna manera. Sí, me escriben ahí o me escriben un correo, pues, porque, bueno. Entonces, yo quiero saber qué pasa con estos límites cuando yo me acerco a un punto de estos. Entonces, como habíamos dicho, estos límites es muy fácil de calcular, x menos y por x más y, factorizo arriba, factorizo abajo, x menos y. Este par de cosas se cancelan, esto se cancela con esto. Y esto me va a quedar simplemente el límite cuando xy tiende a de x más y. Ese límite da 2 veces a, ¿cierto? Reemplazo la x por a, reemplazo la y por a y ese límite da 2 veces a. Entonces lo que puedo hacer
es lo siguiente. Podemos definir una nueva función de la siguiente manera, como g de xy va a ser una cosa que en todos estos puntos, si x menos y es diferente de 0, entonces la función va a valer esto, ¿cierto? Que es la función que teníamos originalmente. Esta f de x cuadrado, f de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. Y en los puntos donde pase esto, si x menos y es igual a 0, entonces ¿cuánto tiene que valer la función? Esto tiene que ser en un punto donde las dos coordenadas son iguales, la función tiene que valer dos veces esa coordenada, ¿sí o no? Aquí sería dos veces x o dos veces y, no importa cuál ponga porque las dos van a ser iguales. X igual a y. Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es precisamente parchar esta función. Le estoy pegando la rayita, precisamente la rayita que necesito para pegar este plano. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Profe, el punto que llena pues el plano, que completa el plano, no sería solo el punto 00. No, 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 porque aquí hay problemas en más puntos aparte del 0,0. ok. Sí, entonces no siempre para arreglar estas funciones y volverlas continuas, no siempre va a ser pegar un puntico y ya. Depende de dónde la función no sea continua. Entonces, en el ejemplo que habíamos hecho con seno de x cuadrada más y cuadrada, solamente era pegarle un puntico. En este ejemplo de este plano, había que pegarle toda una recta. Pues, si uno tiene una función mucho más complicada, es posible que tenga uno que pegar cosas más elaboradas, ¿sí o no? Por ejemplo, podría pasar algo de este estilo. No lo voy a hacer, pues, pero podría pasar algo como raíz de 1, pongámoslo así, x cuadrado más y cuadrado menos 1. Si uno intenta hallar el dominio de esta función, le va a salir, bueno, sí, voy a hacer este ejemplo aquí, no lo voy a hacer con tanto detalle, pero sí es bueno que lo hagamos. Entonces, ejemplo, ¿cuál es el conjunto? El mayor conjunto donde la función es. Entonces, y la función va a ser f de xy es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces, cuando preguntan esto, nuevamente, esta función está construida, bueno, adentro tiene un polinomio. Nosotros sabemos que los polinomios son continuos. También tengo una raíz. Las raíces son continuas en todo su dominio. ¿Cuál es el dominio de una raíz? Para que esta cosa tenga sentido, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, f será continua si x cuadrado más y cuadrado menos 1 es mayor o igual a 0. Pero esto es lo mismo que decir que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa desigualdad? ¿Cuál es el conjunto donde esta función es continua? Esto es una cosa buena que tiene GeoGebra. GeoGebra es capaz de dibujar desigualdades en dos variables. Pues si ustedes no le ponen algo muy difícil de dibujar,
Por ejemplo, eso es suficientemente fácil. Si yo le digo a GeoGebra x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1, él me sombrea cuál es la región del plano, cuáles son todos los puntos del plano que satisfacen eso. ¿Listo? ¿Por qué esta desigualdad me está determinando este conjunto? Pues es muy sencillo, es simplemente la razón es que, a ver, si yo considero la igualdad x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, eso me está determinando este círculo. Esta desigualdad me está diciendo, recuerden que x cuadrado más y cuadrado es como la distancia de un punto al origen, ¿no? Y entonces lo que me está diciendo esto es que la distancia del punto XY al origen tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces son todos esos puntos que están por fuera de este círculo. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere interpretar esto, es todos los puntos por fuera de la circunferencia unitaria. Y está incluida la circunferencia. Bueno, eso es importante. Ahora, con esta función uno se podría preguntar, bueno, vamos a dibujar esta función en el espacio a ver qué sale. Entonces, a ver acá. Ahí dibujé el dominio, ¿cierto? Vamos a poner acá. Entonces el dominio también me lo dibuja aquí en esta cosa. A ver, quitémosle eso. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo dibujo esa función? ¿Qué me va a salir? Entonces vamos a ver, f de xy es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces cuando uno ve la gráfica de esa función le sale algo de este estilo. Bien. Entonces eso es una cosa ahí como rarita, pues de hecho eso es un, un hiperboloide circular. Bueno, y ahora lo que va a pasar es, bueno, yo podría preguntar lo mismo que preguntamos para la función anterior. Bueno, yo ya sé que esta función, a ver, voy a cerrar este. Yo ya sé que esta función no está definida ahí en el... bueno, esto es un error de GeoGebra, ¿cierto? En realidad, si yo me acerco ahí, se da uno cuenta de que no tiene esos pedacitos adentro del círculo. Entonces, yo me podría preguntar, bueno, esta es la gráfica de una función. Entonces, esta función va a ser continua en todo su dominio, que es todo lo que está por fuera de ese círculo. ¿Será que yo podría extender esta función para volverla continua? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo extender esta función? Con un cilindro unitario. Con un cilindro unitario. O sea, algo así, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. No, profe, porque no quedarían definidos adentro. Podría colocarle como una tapa, ¿no? Como ponerle una tapa, sí. Yo podría decir, bueno, yo quiero ponerles una tapita acá y lo que puedo hacer entonces es definir la función ahí dentro del círculo como si fuera cero, ¿sí o no? La función constante igual a 0. Entonces yo puedo llegar y decirle, vea, si la función, si x cuadrado más y cuadrado es más pequeño que 1, tome la función constante igual a 0. Lo que acabo de hacer ahí es ponerle una tapa a esta cosa. Pongámosla del mismo color del... Listo. Pues ahí no se ve muy bien, pues eso es un errorcito como de aproximación en GeoGebra. Pero lo que hice ahí fue ponerle una tapa de manera que la función quede continua. Sí. Entonces eso se podría hacer. Por ejemplo, yo podría definir, podemos extender la definición de la función de f a todo el plano
así. Entonces, 2 puntos. Digamos, la nueva función, o eso es algo que es importante tener en cuenta. Cuando uno extiende una función, lo que obtiene es una nueva función, ya no es la misma, no la puedo llamar f. Entonces, la vamos a llamar g de xy, que va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 1, si x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 1. ¿Listo? O sea, por fuera de ese círculo vale esto. Y 0 si x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. Entonces ahí, cuando yo hago eso, lo que hice fue pegarle esa tapa. ¿Está claro ese ejemplo? Bueno, entonces hay muchas opciones, pueden pasar muchas cosas, pues ya depende de la función que uno tenga. ¿Me puede explicar otra vez, por favor, la última parte? Pues lo de cero, sí. Bueno, entonces, cuando yo escribo esto acá, lo que estoy haciendo es, disculpen un segundo. Bueno, entonces lo que estoy haciendo, a ver, esto sí lo activé, sí. Lo que estoy haciendo cuando yo escribo esta línea, es decirle, vea, esta función, como no está definida, como no está definida ahí adentro en ese huequito, yo lo que voy a hacer es que para los puntos que están en ese huequito voy a definir la función como 0. ¿Cuál es la función f de x y igual a 0? A ver, pongamos acá esto. Esto no lo puedo quitar, bueno, no importa. Si yo definiera una función como, digamos, pongámoslo así, h de xy igual a 0, la función constante igual a 0, pues es simplemente este plano, ¿cierto? El plano z igual a 0. Entonces, cuando yo le digo, cuando yo le pongo esa condición, lo que le estoy diciendo es, vea, me voy a fijar en esta parte, en este plano, pero no en todo el plano, sino únicamente en los puntos cuya coordenada x y y satisfacen esta condición, x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Listo, entonces eso es este circulito que hay ahí. Y ese circulito es precisamente lo que yo necesito para tapar esta función que me quede continua. Listo. Lo que les dije ahorita, esto no se ve continuo, pues, pero eso es un error de GeoGebra. En realidad la función sí tiene aquí este círculo con esta superficie pega bien. Queda ahí como un megáfono, pues está bien. Entonces, esta es una forma de volver continua esta función, de extenderla a todo el plano de manera que quede continua. Ahora, puede haber muchas otras formas. Por ejemplo, podría pasar algo, en vez de ponerle esa tapa ahí, yo podría haber hecho algo de este estilo, como z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Ve acá? Tal vez eso no es lo que necesito. O un cono, coger y sí, por ejemplo, poner algo así. Ya lo desbaraté. Bueno, la idea es que uno podría tapar esto de otras formas. Por ejemplo, yo podría poner un cono aquí abajo para que quede tapado también. No hay problema. Entonces uno puede definir esto de muchas maneras para que quede continuo. Ponerle esa tapita de altura 0 es simplemente una de tantas. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Bueno.
Listo, entonces, Una pregunta. sí. ¿Esto con qué fin se hace? O sea, como aplicación más que matemática, ¿o no? A veces, pues de hecho esto se parece más como a una cuestión de modelamiento. Digamos, ¿para qué querés vos funciones? Las funciones normalmente uno las utiliza para modelar fenómenos, pero hay funciones que son capaces de modelar un fenómeno, digamos, hasta ciertos límites. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo, algo pertinente. Creo que alguna vez lo había mencionado. La cantidad de casos de coronavirus, ¿cierto? Entonces, uno sabe que la cantidad de casos de coronavirus va creciendo de manera exponencial. Bueno, entonces y igual a la x, por aquí esto puede tener unas constantes, ¿cierto? Aquí puede haber otra constante a como la cantidad inicial, ¿cierto? Y también otra constante por acá. El caso es que si uno quiere modelar, digamos, el crecimiento de los contagios de coronavirus, va a ser algo así. Bueno, aquí en vez de la x uno pone el tiempo, por ejemplo. La cosa es que esta función no va a modelar el comportamiento a lo largo de todo el tiempo. Y la razón es muy sencilla, porque es que no hay infinitas personas, ¿cierto? Esto no puede crecer de manera infinita. Entonces, normalmente uno lo que hace es decir como, bueno, en este pedazo, digamos hasta cierto punto, yo voy a considerar esta función. Y desde cierto punto en adelante, digamos, cuando ya hay muchos contagios, cuando ya hay muchas personas con inmunidad, cosas de ese estilo, entonces yo lo que voy a hacer es considerar otra función más apropiada, algo que se vea como esto. Entonces, si yo quiero definir una función de este estilo, la puedo definir como una función a tramos, como que antes de este punto sea una exponencial y después de este punto puede ser, por ejemplo, una exponencial, pero como de este estilo, como 1 sobre e a la x, bueno, no sé, algo que me modele esta curva, ¿sí? Entonces, eso pasa muy seguido. Bien, es como, bueno, yo quiero extender la definición de esta función de manera que se cumplan ciertas propiedades y muchas veces la motivación es como ajustar un modelo que me permita hacer predicciones sobre un cierto fenómeno. Ahora, este ejemplo que yo les di es en una sola variable, pero también hay cosas, por ejemplo, pues hay muchas cosas que dependen de dos o más variables. Un ejemplo bien sencillo es la temperatura. Bueno, la temperatura, em, la temperatura depende de por lo menos 4 variables normalmente. 3 de ellas que me dan la posición y una cuarta que es el tiempo. Bien, entonces la temperatura sería una función de 4 variables. Si yo quisiera modelar la temperatura, digamos, de un sistema, pueden haber como puntos de quiebre. Por ejemplo, si yo tengo, un ejemplo típico sería si yo tengo una taza de chocolate caliente en una mesa y yo quiero modelar la temperatura de esta cosa, entonces aquí adentro la temperatura va a ser muy alta, pero cuando yo como que traspaso la taza de chocolate, la temperatura va a caer rápidamente. ¿Listo? Entonces yo podría llegar y decir, bueno, la temperatura en función de 3 variables, x, y, z, y el tiempo, va a ser una cosa, una cierta fórmula dentro de la taza, en la taza, y va a ser otra fórmula diferente fuera de la taza. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces eso es muy típico. De hecho, la mayoría de funciones que uno utiliza para modelar cosas en la vida real van a ser como cosas de ese estilo, como que en cierto pedazo utiliza una fórmula y en cierto otro pedazo utiliza otra fórmula. Bueno, está claro. Profe, yo incluso aquí pensando, pues por la vez del compañero, a veces también eso es muy útil en mecánica de fluidos para volúmenes de control, que queden bien cerrados y cosas por ese estilo.
que es como donde le di como más utilidad a ese tema. Bueno, la cosa es que yo no sé, para aplicaciones ustedes deben saber más que yo, pues, o eventualmente van a saber más que yo sobre aplicaciones de estas cosas, ¿cierto? Ustedes son los ingenieros, son, pues, parte del trabajo de ustedes es encontrar estas herramientas en qué situaciones de la vida real les puede servir. ¿No? Yo simplemente les estoy dando aquí herramientas y algunos cuantos ejemplos, pero esto tiene infinidad de aplicaciones. Listo. Entonces ahí dejamos este tema de continuidad. Ahora vamos a pasar estábamos hablando, bueno, desde la clase pasada empezamos a hablar de derivadas parciales, ¿no? Entonces dejamos en que hicimos un ejemplito al final de cómo se calculan derivadas parciales utilizando las reglas usuales de derivación. Ahora, no, yo les dije que hay algunos casos donde las reglas usuales de derivación no sirven, digamos funciones un poquito problemáticas, donde toca usar la definición. Entonces les voy a mostrar un ejemplo ahorita donde pasa eso. Pero antes de eso, yo quería hablar de derivadas de orden superior. Entonces, vamos a poner por acá. Bueno, entonces, ¿qué es una derivada de orden superior? La idea es muy sencilla. La vez pasada yo les dije que si ustedes tienen una función, digamos en dos variables f de x, y, uno puede calcular dos derivadas parciales, ¿cierto? Uno puede calcular la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Entonces aquí yo puedo calcular la derivada respecto a x. Esta es una de las notaciones que usamos, que les dije la vez pasada. Entonces el resultado de esto va a ser una cosa que también denotamos como f sub x. Y por este lado, si yo derivo respecto a y, encuentro una cosa que se llama f sub y. Bien, ahora la gracia es que este par de cosas son nuevas funciones. Esto vuelve a ser una función que depende de x y esto también es una función que depende de x y y. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando yo hablo de derivadas de orden superior? ¿A qué me refiero? Es una idea muy sencilla, es simplemente yo puedo coger estas nuevas funciones y volverlas a derivar. Entonces yo podría tener acá, nuevamente yo puedo derivar esto respecto a x y esto respecto a y. Sería como la segunda, la tercera, la cuarta derivada. Correcto. Solamente que aquí hay un detalle, que es que como yo no tengo una sola variable, sino varias variables, entonces van a salir muchas más combinaciones. Por ejemplo, O sea que se puede decir que una derivada de segundo orden, primero derivando respecto a x y después respecto a y, o necesariamente tiene que ser de una respecto a una sola variable. No necesariamente respecto a una sola variable. Podría pasar primero respecto a x y luego respecto a y, o dos veces respecto a x o dos veces respecto a y. En fin, hay 4 combinaciones posibles. Eso es lo que voy a escribir acá. Entonces esto es, por ejemplo, aquí derivé respecto a x. Yo podría volver a derivar respecto a x. Y lo que voy a obtener es algo que vamos a denotar f sub x sub x. ¿Sí o no? Derivar dos veces respecto a x. Ahora, en vez de derivar respecto a x, yo podría llegar y derivar respecto a y esta cosa. Pues eso también depende. Si depende de y, yo puedo derivar respecto a y. Entonces, esto, lo que vamos a obtener acá es algo que vamos a llamar f sub x, que era esto lo que teníamos, y le pongo la y. Esto va a depender de x y y. Lo mismo por acá. Yo a esta derivada respecto a y, yo podría nuevamente derivarla respecto a x o derivarla respecto a y. Entonces, por ejemplo, f sub y, si la derivo respecto a x, voy a obtener f sub y sub x. O si derivo dos veces respecto a y, voy a obtener f sub y sub y. Listo. Y obviamente, pues,
esto se puede seguir repitiendo, entonces se puede continuar. Entonces, fíjense, aquí me salieron, por ejemplo, si yo tengo una función de dos variables, me van a salir dos derivadas parciales respecto a x, respecto a y. ¿Cuántas derivadas de orden 2 me salieron? Pues tengo 4 combinaciones, 2 veces respecto a x. Primero respecto a x y luego respecto a y. O primero respecto a y y luego respecto a x. O 2 veces respecto a y. Si fuera a sacar cuántas combinaciones van a salir en el tercer paso, ¿cuáles son las derivadas de orden 3? ¿Cuántas? No, ¿cuáles? 8. 8, correcto. Entonces, cada vez, digamos, cada vez que yo pase a una derivada de orden superior, se van a duplicar la cantidad de derivadas que salen, ¿cierto? Ahí me preguntaron, ¿cómo se ve eso con las otras notaciones? 2 a la n, correcto. Van a ser puras potencias de 2. Entonces, luego, las derivadas de orden 4 son 2 a la 4, que son 16. Entonces, en las otras notaciones, esto se vería. Entonces, vamos a poner notación de derivadas de orden superior. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir algo de este estilo. Si yo escribo f de x, y, x, x, esto significa, esto me da un orden de derivación. Esto me está diciendo primero respecto a x. Listo. Entonces, la que está aquí más cerca de la función es la que uno es respecto a la que se deriva primero. Luego, de segundo va respecto a y. O sea, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, correcto. Entonces aquí este es respecto a y, y así 3 y 4 respecto a x. Bueno, ahora, ¿cómo se ve en la otra notación que utilizamos? Entonces, yo tengo, por ejemplo, esto es derivada respecto a x. A ver, lo voy a mover un poquito a la izquierda. Esta misma cosa, entonces, sería coger esto, luego aplico derivada respecto a y, luego aplico, bueno, denme un segundo, yo cuadro esto bien, es mejor que empiece así. Derivada respecto a x, derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a x de f. A ver, este cierra este, me falta uno. Bueno, entonces esta cosa que yo acabo de poner aquí es lo mismo que esta cosa. Bien. Ahora, esta notación, si uno escribe así, eso es muy engorroso. Hay una forma de combinar esto, que sería simplemente escribir así. Fíjense que aquí arriba este símbolo aparece 4 veces. Entonces lo voy a escribir como d a la 4 de f. Y abajo me va a salir el que está aquí más a la derecha, entonces es de x. Luego aparece un de y luego aparece un de x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces estos, por ejemplo, estos dos amarillos se combinaron en este de x al cuadrado. Luego tengo este de y, que es este que aparece acá. Y este de x es el que aparece a la izquierda. Y el orden de derivación acá es el mismo. Entonces es primero respecto... yo debí escribir esto. En un segundo yo arreglo estos colores. Listo, el verde es el y, ¿sí o no? Entonces este es este. Ese amarillo que aparece acá es este que aparece aquí de primero. Y luego estos dos naranjas que corresponden a estos son este y este. Bueno, entonces así funcionan la notación de las derivadas de orden superior. Fíjense que el orden cambia. En esta notación va de izquierda a derecha, mientras que en esta notación va de derecha a izquierda. ¿Listo? Ahora, esto del orden
para la mayoría de las funciones no nos va a importar mucho porque hay un teorema que me habla sobre estas derivadas. Estos se llaman derivadas mixtas, ¿cierto? Simplemente porque estoy derivando respecto a x y respecto a y. Ahora, este arbolito que yo hice acá para el caso de 2 variables, eso también va a funcionar, por ejemplo, para el caso de 3 variables. Solamente que en el caso de 3 variables, pues voy a tener, cada vez van a salir 3 flechas, ¿sí o no? Derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z. Entonces, alguien me puede decir, por ejemplo, ¿cuántas derivadas de orden 4 tiene una función de 3 variables? 81. 81, correcto. 3 a la 4. Bien. Entonces ahí uno se da cuenta de que, pues, si uno quiere derivar una función de estas muchas veces, pues se le vuelve una cosa inmensa. Bien, la notación está clara. También yo les había hablado de otra notación que era así. Derivada respecto a x de f. Y esto aquí puedo poner derivada respecto a y. Y luego derivada respecto a x. Y luego otra derivada respecto a x. Listo. Entonces esto es lo mismo que esto. Y esto también uno lo podría combinar así como de Por ahí x, pregunta que si y. entonces la de Leibniz es al revés, o sea, de derecha a izquierda. Sí, es al revés. Eso es un poquito molesto de estas notaciones, que no son como tan compatibles. Bueno, si uno escribe, pues la cosa es que es como por dónde pone uno el operador, ¿cierto? Fíjense que aquí estamos poniendo el operador a la derecha de la función. Entonces, es simplemente lo que está más cerca de la función es lo que se hace primero. Aquí lo que está más cerca de la función es esta x, por eso es lo que se hace primero. Mientras que aquí lo que está más cerca de la función es este d de x. Bueno, solamente que es por la izquierda, por la derecha. Entonces eso es, uno se acostumbra a trabajar con eso así, no se preocupen tanto por la notación. Y como les dije, el orden eventualmente va a dejar de importar porque tenemos un teorema que dice eso, que si yo derivo primero respecto a x y luego respecto a y, eso va a ser lo mismo que si derivo primero respecto a y y luego respecto a x. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. ¿Hay preguntas? Profe, eso se puede ver en GeoGebra la segunda, la tercera, la cuarta derivada. Pues por ahí están preguntando. En GeoGebra, pues esas son derivadas nuevas, entonces también uno las puede por lo menos calcular y cada una de ellas es una función, entonces uno puede graficar esas funciones. Sí, profe, es que la clase pasada solo mostraste cómo se graficaba la primera derivada, como qué significaba, pero la segunda y la tercera no sé cómo se Bueno, vería. la segunda y la tercera, por ejemplo, lo que ustedes recuerdan de cálculo diferencial. ¿Para qué sirve la segunda derivada? Decir si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Bueno, resulta que aquí, más adelante también vamos a hablar de algo de ese estilo. Pero hay un detalle con funciones de 2 variables y es que, bueno, les voy a poner esta función, z igual a x cuadrado menos y cuadrado. A ver, dividámoslo entre 10 para que se vea mejor. Bueno, entonces, si yo les pregunto cuál en el punto 0, 0, a ver, marquemos ese punto. En ese punto, esta función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Como que hay las dos opciones, ¿no? Entonces, Depende. depende de dónde se mire. Si uno la mira así, se ve cóncava hacia arriba. Si uno la mira así, se ve cóncava hacia abajo. Eso se llama un punto de silla, pues porque parece una silla de caballo, ¿cierto? Resulta que utilizando las segundas derivadas, uno puede detectar estos puntos, como puntos donde la concavidad no está como bien definida, que por un lado se ve hacia arriba y por otro lado se ve hacia abajo. También usando la segunda derivada yo puedo detectar puntos de este estilo, como si yo hago z igual x cuadrado más
más y cuadrado dividido 10. Por ejemplo, esta función. Esa función ahí en el punto 0, pues es bastante obvio que es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Aquí no hay esa ambigüedad del otro ejemplo. Y también utilizando segundas derivadas, vamos a poder afirmar que en este punto la función es cóncava hacia arriba. Eso va a ser muy útil más adelante cuando estemos hablando de máximos y mínimos. Bien. Si ustedes se acuerdan, cuando uno habla de máximos y mínimos, hay un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada, que es el que le sirve a uno para saber cuando cierto punto crítico es máximo o es mínimo, o puede que no sea ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Entonces aquí también vamos a tener un criterio de la segunda derivada y se va a calcular con estas segundas derivadas. Ya si uno quiere terceras derivadas hacia adelante, pues eso ya es un nivel de complejidad. Pues eso casi nunca se utiliza. Bueno, aunque por ahí hay un chiste. Alguna vez un presidente de Estados Unidos dijo algo así como que la razón a la cual estaba creciendo la inflación estaba decreciendo. Entonces eso suena como algo muy bueno. Como, bueno, la razón a la cual está creciendo la inflación está decreciendo. Pero si uno se pone a analizar esa afirmación, el tipo está hablando como de una cuarta, una tercera o una cuarta derivada, ¿cierto? Porque está hablando de la razón, de la razón, de la razón. Y eso no significa nada, pues eso lo único que significa es que la inflación sigue creciendo casi igual, ligeramente más despacio. Entonces el chiste era como que fue la primera vez que un presidente usó la tercera derivada para reelegirse, algo así. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Les iba a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces consideremos una función f de xy igual a 3x a la xy menos, pongamos acá, qué sé yo, x cuadrado y más 2x, por ejemplo. Cualquier cosa, no importa mucho. Entonces lo que voy a hacer es calcular las segundas derivadas de esta función. Entonces empecemos, vamos a hacer, pues esto que yo voy a hacer aquí no es necesario que lo hagan así, a mí me agrada hacerlo así porque es como claro qué es lo que uno está haciendo. Entonces vamos a ver. Yo voy a coger esta función y la voy a derivar respecto a x y respecto a y inicialmente. Entonces voy a poner derivada respecto a x por acá. Derivada respecto a y la voy a poner por acá. Entonces, ¿cuánto da esto cuando yo lo derivo respecto a x? ¿Y cuánto da cuando lo derivo respecto a y? Entonces, respecto a x fíjense que aquí hay un producto de cosas. Entonces, hay que usar la regla del producto para eso. Sería la derivada del primero por el segundo, o sea, 3e a la xy, más el primero por la derivada del segundo, que es e a la xy por y, más derivada de este término respecto a x es menos 2xy, y la derivada de este término respecto a x es más 2. Por este lado, la derivada respecto a y me va a dar entonces, esto es una constante, esto va a dar simplemente, a ver, escribamos acá, 3x e a la xy por la derivada interna que es x, menos x cuadrado, y este término respecto a y desaparece. Listo. Ahora, nuevamente voy a derivar esto respecto a x, esto respecto a y.
Derivada respecto a X, derivada respecto a Y, y esto también. Derivada respecto a X y derivada respecto a Y. Entonces, ¿cuánto da esto cuando yo lo derivo respecto a X? Esto va a dar 3e a la xy por y, es la derivada de este primer término. La derivada de este segundo término es 3e a la xy por y. Esto me va a dar algo inmenso. Entonces es derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces más 3x e a la xy por y cuadrado. Bueno, luego la derivada de este término respecto a x va a ser menos 2y. Bien. Ahora, ¿cuál es la derivada de este término respecto a y? Entonces, de esta primera cosa es 3e a la xy por y. De esta segunda cosa es una derivada de un producto. Entonces, esto es derivada del primero por el segundo, e a la xy, más el primero por la derivada del segundo, es decir, más 3xy, e a la xy por x. Luego la derivada de este término respecto a y es menos 2x y el 2 desaparece. Bien. Ahora, vamos a derivar esto respecto a x. Entonces esto es derivada de un producto. De hecho, fíjense que esto es x al cuadrado. Entonces voy a ponerlo así. Esto va a ser la derivada de x. Aquí como que estoy cometiendo un error. En el derivando de nuevo respecto a y, no es 3e a la xy por x. A ver, voy a repetir esta derivada. La voy a hacer con calma. Entonces, derivada de este primer término es respecto a y. Entonces va a ser 3e a la xy, la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada interna, que es x. Aquí, derivada de este término respecto a y. Entonces esto es una constante. La derivada de esto respecto a y es el mismo. Entonces esto va a ser 3x e a la xy por la derivada interna, que sería xy, ¿cierto? Luego, la derivada en este producto, entonces sería el primero por la derivada del segundo, o sea que va a quedar más 3x e a la xy. Luego, la derivada de este término respecto a y es menos 2x. La derivada interna no era solo x, no xy, porque ahí la constante sería x. Ah, pero sí, es que el y no es derivada interna, esto es derivada del primero por el segundo, ¿sí o no? Entonces, la derivada de este primer término es este 3x, permanece ahí, ¿sí o no? Por este término, por la derivada de esto que es el mismo x e a la xy por la x, y este y es el segundo, pues de la fórmula del producto, ¿sí o no? Ah, sí, sí, listo. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que me está pasando? Esta derivada está bien, denme un segundo, yo reviso esto.
Sí, eso está bien. Bueno, hagamos esta derivada. Entonces esto sería, esto es 3x cuadrado a la xy, ¿sí o no? Entonces voy a derivar eso respecto a x. Sería la derivada del primero por el segundo, que sería, corremos este 3 de acá. Pues ahí va a salir un 2. Eso sería 6x a la xy. Más el primero por la derivada del segundo, que sería 3x cuadrado a la xy por y. Más, entonces ahí está la derivada de este primer término y me sale un menos 2x. ¿Listo? Y finalmente, aquí, si derivo esto respecto a y, esto me va a dar 3x al cubo a la xy. Bueno, entonces ustedes ya saben, derivar es una cuestión de cuidado, pues si uno pone, aquí puse una función con muchas, pues con muchos términos, entonces salió una derivada larga. Ahora, aquí no se ve tan obvio, pero lo que va a resultar es que cuando hicimos todo este proceso, Profe, sí, de pronto podrías igualar las ecuaciones a la notación que pues correspondiente, porfa. sí, ya, a ver si te entiendo lo que me estás diciendo. Vos me estás diciendo que diga, por ejemplo, esto es f sub x de xy. Y esto Sí, es exactamente eso. f sub y de xy. Bueno, dame un momento, yo termino acá. Esto aquí sería entonces, esto sería f sub xx de xy. Esto sería f sub, entonces aquí, primero derivamos respecto a x y luego derivamos respecto a y. O sea que esto sería f sub primero respecto a x y luego respecto a y. Es una función de xy. Aquí esto da, Profe, podemos hacer una con la notación, la otra, la gordita. la, la, la de Leibniz. Sí, señor. Listo, sí, sí, ahorita hacemos, pero en otro ejemplo que este ya está muy saturado de cosas. Entonces, esto fue primero derivar respecto a y luego derivar respecto a x de xy. Y por último, esta que resultó acá es la segunda derivada respecto a y de xy. Bueno, ahora, ¿por qué resalté esas cosas en amarillo? Porque resulta que estas dos van a dar iguales. Resulta que f de xy, fíjense que aquí hay un término que yo puedo sumar, ¿cierto? Este término y este término son el mismo. 3 veces x por e a la xy más 3 veces x por x a la xy por e a la xy. Entonces eso me va a dar 6x e a la xy más, fíjense que este que sale acá es un 3x al cuadrado y e a la xy. Y este, que es el que me falta, es un menos 2x. Y eso es precisamente lo mismo que f sub yx, x, y. Bien. Entonces lo que me resultó acá es que la derivada, si yo derivo primero respecto a x y luego respecto a y, me dio lo mismo que si yo derivo primero respecto a y y luego respecto a x. Bueno, ahora, eso no es una coincidencia. Eso está pasando simplemente porque hay un teorema, pues eso siempre va a pasar cuando se cumplen ciertas condiciones sobre la función. Entonces, aquí el hecho de que f sub xy sea igual a f sub yx
No es coincidencia. Hay un teorema que dice eso y se llama el teorema de Clegg. Entonces, ¿qué dice este teorema? El teorema dice que si uno tiene una función, de hecho no necesariamente dos variables, pueden ser de 3 o más variables las que uno quiera. Y esa función tiene segundas derivadas de orden 2 que son funciones continuas. Entonces, eso garantiza que estas derivadas mixtas van a ser iguales. Entonces, si f de xy es una función con derivadas de segundo orden, Profe, ¿usted está hablando? no, solamente estoy escribiendo por el momento. Ah, bueno. Entonces, si yo tengo una función cuyas derivadas de segundo orden son continuas en una vecindad, no solamente en un punto, sino en una vecindad de un punto A, B, y también en el punto, entonces lo que uno va a decir, lo que va a pasar es que, a ver, aquí va una coma, y esto sería entonces, la derivada respecto a x y luego respecto a y en el punto AB va a ser lo mismo que la derivada respecto a y y luego respecto a x en el punto AB. Bien. Si esto lo escribimos en la otra notación, entonces sería la segunda derivada de f primero respecto a x y luego respecto a y en el punto AB es lo mismo que la segunda derivada de f primero respecto a y luego respecto a x en el punto AB. Bueno, Profe, ¿y la notación para cuando es dos o más variables sería exactamente igual o cómo? es exactamente igual, sí. Es, digamos, si vos tenés una función x, y, z, w, entonces vos podrías escribir cosas del estilo como derivar primero respecto a w y luego respecto a y. ¿Sí? O derivar f primero respecto a w y luego respecto a y. Eso es la misma cosa. Profe, eso sería como las derivadas laterales en una Deri- variable, pues algo similar. Derivadas laterales, no. No, esto no tiene nada que ver con las derivadas laterales. Es simplemente derivar de manera iterada. Bueno, entonces me habían pedido un ejemplo con esta otra notación. Listo, entonces hagamos otro ejemplo. Lo voy a hacer un poquito más sencillo, pues porque aquí sí me descaché. Yo debía escoger una función más sencillita, donde fuera como más claro. Entonces, ejemplo. No, ¿qué está pasando? No, se borró. No se borró. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. Sí. No sé por qué se cerró esta cosa, pero bueno, no importa. A ver. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Verificar que se cumple Clegg.
voy a hacer una función de 3 variables. Entonces, vamos a tomar f de x, y, z es igual a 3xy cuadrado más 2z cuadrado y menos 3x a la yz, por ejemplo, algo de este estilo. Entonces voy a verificar luego con 2 de las variables, ¿cierto? Entonces veamos que eso se va a cumplir con todas las variables. No importa cuál de las dos escoja uno, siempre que las segundas derivadas parciales sean continuas, eso va a pasar. Entonces lo que voy a hacer es verificar que la derivada de f, a ver, pongamos así, la segunda derivada de f, digamos primero respecto a z y luego respecto a y, bueno, respecto a x, va a ser lo mismo que la segunda derivada de f primero respecto a x y luego respecto a z. Bueno, entonces cojamos esta función f de x, y, z. Y vamos a hacer ese procedimiento que yo hice ahorita. Entonces aquí voy a derivar respecto, yo necesito, la derivada respecto a y no me interesa, entonces no la voy a poner ahí. Simplemente voy a poner, aquí voy a poner derivada de f respecto a x. Aquí derivada respecto a z. Entonces, ¿qué es lo que va a salir acá? Aquí va a salir que la derivada de f respecto a x es igual a 3y cuadrado. Este segundo término desaparece. Y este tercer término es menos 3e a la yz. Bien. Por este lado, entonces vamos a tener la derivada respecto a z es igual a ¿qué cosa? Entonces este primer término desaparece. Aquí me va a salir un 4z por y. Y aquí me va a salir un menos 3x e a la yz por la derivada interna que es y. Listo. Ahora, nuevamente aquí van a salir. A mí no me interesa la segunda derivada respecto a x, ni la segunda derivada respecto a z. Entonces aquí lo único que voy a hacer es derivar respecto a z, y aquí lo único que voy a hacer es derivar respecto a x, Bueno, entonces digamos que esta va a ser la derivada respecto a z. Esta va a ser derivada respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que me va a resultar acá? Me va a resultar la segunda derivada de f. Primero la calculé respecto a x y luego respecto a z. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto respecto a z? Este término desaparece. Esto me va a dar menos 3 e a la yz por la derivada interna que es y. Y ahora, ¿cuál es la derivada de esto respecto a x? Lo que me va a resultar acá es derivada de, primero la hice respecto a z y ahora le estoy haciendo respecto a x. Aquí me comí un cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a dar eso? Es este término, cuando derivo respecto a x, desaparece y esto me va a quedar menos 3 e a la yz por y. Bueno, que obviamente son iguales las dos. ¿Hay preguntas? Bueno, aquí un poquito de terminología, y es que cuando uno le pone esta condición a las derivadas, por ejemplo, aquí dijimos que las derivadas de segundo orden eran continuas. Eso se le tiene un nombre en matemáticas. Entonces, a ver, ¿yo cómo hago? No sé cómo hacer que esto se desaparezca de acá, hombre. Este programa es como rarito. Las 3 rayitas, profe.
Estas tres rayitas, no. Esas tres rayitas me sacan un menú. Bueno, entonces esto es una definición. Si una función f tiene todas sus derivadas de orden n, n continuas, la función y se dice que entonces uno dice que la función es de clase C a la n, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden coger una función y derivarla 20 veces, y esas, todas las derivadas de orden 20 son continuas, entonces esa función va a ser de clase C20. Si ustedes pueden derivar una función infinitamente, se dice que la función es de clase C infinito. Si f tiene derivadas de todos los órdenes, bueno, entonces eso es simplemente, esta notación es muy usual en matemáticas. Aquí, digamos, nos interesa es porque, digamos, la condición que le estamos poniendo al teorema de Clairaut es que la función sea de clase C2, ¿sí o no? Pero bueno, no importa, será de aquí. No, eso es para pegar. Esto es para guardar. Esto es... No, no sé cómo quitar esta cosa. A ver. Select pages, refresh, insert page. No importa. Yo sé que eso a veces desaparece. No sé cómo desaparece, pero sé que lo hace. Bueno. Entonces, hasta ahí hemos hablado... A ver, ¿a qué se refiere con vecindad? Ah, bueno. No puede ser un intervalo, ¿cierto? Tiene que ser, pues, intervalos en el plano no nos interesan los intervalos, sino que sea como una bolita alrededor del punto. Entonces, cuando yo digo AB, cuando yo me refiero a una vecindad de este punto, son como todos los puntos que estén ahí cerquita. Normalmente uno lo que hace es como trazar una bolita alrededor. Y eso se llama una vecindad del punto. Bueno, listo. Entonces, hasta el momento hemos hablado un montón sobre... Es como la definición de epsilon en diferencial, sí. Pues yo no me quiero poner con esas definiciones epsilon delta porque esas definiciones son muy buenas, son muy útiles cuando uno está haciendo este curso de manera demostrativa. Bueno, aquí no nos interesa tanto hacer ese tipo de demostraciones, entonces esas definiciones epsilon delta no las vamos a utilizar acá. Bueno, entonces, ya hemos hablado un montón sobre derivadas parciales. Ya sabemos que uno puede calcular las derivadas parciales de cierta forma, sabemos que se pueden calcular de manera recursiva, ¿cierto? Entonces, segundas derivadas, terceras derivadas, todo ese cuento. Pero en ningún punto yo he utilizado la noción de diferenciabilidad de una función en dos variables, ¿sí? Yo no he dicho qué significa que una función sea diferenciable. Solamente hemos trabajado con derivadas parciales.
Entonces, ahora queremos movernos en esa dirección, ¿cierto? Queremos decir qué significa diferenciabilidad. Y para ilustrar un ejemplo, digamos, de qué es lo que uno necesita para poder decir que una función sea diferenciable, vamos a ver, primero vamos a recordar un teorema de cálculo diferencial, que es un teorema importante. Entonces, aquí vamos a hablar de diferenciabilidad. Y vamos a empezar recordando un teorema. Recordemos. Esto es un teorema en una variable. Si f de x es diferenciable, entonces, ¿cierto? Esta flecha significa entonces f de x es continua. Puede ser en un punto, digamos, en x igual a, entonces f de x es continua en x igual a. Eso es un teorema que uno conoce por allá desde cálculo diferencial. Lo único que le está diciendo ese teorema es que, vea, si yo tengo una función y yo quiero que la función tenga una recta tangente en ese punto, entonces por lo menos la función debe ser continua en ese punto, algo de este estilo. Entonces, digamos, yo tengo la función seno de x y yo sé, por ejemplo, la recta tangente en el origen es la recta y igual a x. Entonces no tiene sentido hablar de la recta tangente si la función ni siquiera es continua en ese punto. Bueno, si digamos, si esta función seno tuviera un huequito por acá y yo le pegara un punto allá arriba, por ejemplo el punto 0,1. Entonces ya yo no podría decir que esta recta es tangente a esta función en este punto. No tiene sentido. Entonces es un teorema bastante básico que sabemos que se cumple en el caso de una variable. Ahora, cualquier noción de diferenciabilidad que uno defina para el caso de dos variables debería cumplir este mismo teorema, ¿cierto? Entonces, queremos que la noción de diferenciabilidad en dos o más variables cumpla el mismo teorema. Entonces, eso es algo muy razonable, que si uno está generalizando conceptos, uno quiere que los teoremas en los conceptos básicos también se generalicen a los nuevos conceptos. Bien. Entonces, esta es la idea que queremos que debemos tener en mente a continuación. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles un ejemplo de una función que no es continua en un punto, pero que sí tiene derivadas parciales en ese punto. Entonces ahí hay algo como raro. Entonces, ejemplo. Vamos a considerar la siguiente función. F de xy es igual a la función x por y sobre x cuadrado más y cuadrado si xy es diferente de 0, 0. Y vamos a decir que esto vale 0 si xy es igual a 0, 0. Bueno, entonces vamos a ver varias cosas sobre esta función. Veremos lo siguiente. Primero, f no va a ser continua en el 0, 0. F no es continua
en 0, 0. Segundo, vamos a calcularemos las derivadas parciales f sub x y f sub y en puntos diferentes del origen. Tercero, calcularemos estas mismas derivadas parciales en el origen. Y cuarto, estas funciones, ustedes saben que f de x y f de y son unas nuevas funciones, entonces f de x y f de y no son continuas en 0, 0. Entonces ya esto lo vamos a hacer con detalle ahorita, pero por el momento fíjense qué es lo que me está mostrando este ejemplo. Este ejemplo me está diciendo que yo puedo tener una función de dos variables que no es continua en un punto, pero cuyas derivadas parciales sí existen en ese punto. Bueno, y eso parece contradecir este teorema, ¿cierto? Porque no, como les dije ahorita, yo quiero que se cumpla un teorema de este estilo, que si una función es diferenciable, es continua. Aquí tengo una función que tiene derivadas parciales en ese punto, pero que no es continua. ¿Qué es lo que me está diciendo entonces este ejemplo? Este ejemplo me está diciendo que tener derivadas parciales no es suficiente para decir que esta función es diferenciable. Bueno, y ese es el punto clave del asunto. Entonces voy a poner esa nota por acá. Notemos. Bueno, pongámoslo así, nota. Este ejemplo indica. O sea que para comprobar si es diferenciable hay que aplicar algún límite o algo así, supongo. Hay que hacer algo más, sí. Va a ser un límite, sí. Entonces, la mera existencia de las derivadas parciales no es suficiente para decir que la función es diferenciable. Se necesita algo más. Este ejemplo indica que no es suficiente tener derivadas parciales de una función en un punto para decir que es diferenciable en ese punto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer el resto de la clase de hoy es resolver este ejemplo. Es relativamente sencillo, entonces vamos a empezar. Continuidad. A ver, pongámosle colores a estas cosas. Profe, o sea que sea continua no significa que sea diferenciable. Ah, sí, de hecho eso se sabe desde el caso de una variable. Ser continua no significa que sea diferenciable. Y un ejemplo sencillo es el valor absoluto, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo pongo acá valor absoluto de x. Esta función es continua, pues no tiene ningún huequito esta gráfica, pero justo aquí en el origen, esta función no es diferenciable. Y la razón por la cual no es diferenciable es porque ahí no hay recta tangente. Sí, bueno, yo tengo como dos candidatos a recta tangente ahí en el origen. Yo podría decir y es igual a x, pero eso pues es tangente como únicamente a un pedazo de la gráfica. Al otro pedazo no es tangente. O podría decir, bueno, entonces vuelvo a lo tangente al otro pedazo, pero ya se dañó el lado derecho. Entonces como esta función no tiene recta tangente ahí en el origen, no es diferenciable en el origen. Entonces, en general, ahí sí también es porque las derivadas laterales dan diferente, ¿cierto? No, correcto, ahí sí entran a jugar las derivadas literales. Literales no, laterales. Bueno, entonces vamos a resolver este ejemplito. Empecemos con la parte 1.
Entonces la parte 1 es simplemente probar que esta función no es continua en el origen. Y para probar que esta función no es continua en el origen, entonces vamos a calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función y vamos a ver que ese límite no existe. Entonces el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es, cuando uno está calculando límites, yo creo que esto ya se los había dicho, pues, pero no está de más repetirlo, es cuando uno está calculando límites de estas funciones a tramos, tiene que tener en cuenta que si bien yo me estoy acercando al 0, nunca voy a tocar el 0. Eso significa que en esta fórmula yo no necesito, yo puedo considerar únicamente el tramo de arriba, ¿sí o no? Porque yo me estoy acercando por puntos diferentes del 0, 0. Es decir, que este límite es lo mismo que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y este límite es uno de los que hicimos en una de las clases pasadas. No recuerdo si la vez pasada, creo que no. Entonces este límite, ejercicio, o simplemente leer una clase pasada, probar que no existe por trayectorias. Listo. Es muy fácil ver dos trayectorias ahí que hacen que este límite no exista. Entonces, como este límite no existe, la función en 0, 0 no tiene chance de ser continua. Entonces, como el límite no existe, la función no es continua en 0, 0. Bueno, entonces esta era la primera parte, era algo muy sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales para puntos diferentes de 0, 0. Entonces, el segundo era con amarillo. Entonces, me están pidiendo calcular. Disculpen. Me están pidiendo calcular las derivadas parciales para puntos diferentes de 0, 0. Nuevamente, entonces esto no me va a interesar. Esto no me importa. Lo que me importa es esta fórmula. Vamos a ver. Yo tengo que la derivada respecto a x de xy va a ser igual. Puedo escribir la fórmula por aquí abajito para que recordemos cuál es. Entonces, yo quiero derivar esto respecto a x. La derivada de esto respecto a x es pues derivada de un cociente. La derivada de un cociente, nosotros sabemos esa regla es derivada del de arriba por el de abajo. Menos la derivada del de abajo por el de arriba. Y todo eso dividido el de abajo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo importante que hay que tener en cuenta acá? Que esta fórmula que acabamos de calcular únicamente es válida para los puntos xy diferentes de 0, 0. Entonces esto, si xy es diferente de 0, 0. Listo. Va a pasar algo muy similar con la otra. Entonces vamos a derivar esto respecto a y. La derivada de esto respecto a y es derivada del de arriba por el de abajo es x por x cuadrado más y cuadrado, menos derivada del de abajo por el de arriba sería menos 2y por xy, y todo eso dividido del de abajo al cuadrado. Bien, y nuevamente lo que hay que tener en cuenta es que esto solamente es válido si xy es diferente de 0, 0. Listo. Entonces eso era también un ejercicio muy sencillo. Ya hemos hecho varios ejercicios de este estilo. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es algo que no hemos hecho hasta el momento. Y es, vamos a ver, tercero. El tercero era, ¿de qué color? Era naranja. Entonces,
Resulta que para calcular las derivadas parciales en 0, 0, no podemos hacer eso que estábamos haciendo aquí, que es derivar normalmente respecto a la variable respectiva, ¿sí o no? Porque cuando yo intento evaluar acá en 0, 0, pues esto no me da nada. Entonces, en este caso, este es cuando uno tiene funciones a tramos y quiere calcular derivadas en estos puntos como problemáticos. Fíjense que el 0 es el punto problemático, ¿cierto? El 0 ahí es como donde no cuadra nada. Entonces, si yo quiero calcular las derivadas parciales en este punto, no tengo de otra que usar la definición de derivada parcial. Entonces aquí, para calcular la derivada respecto a x en 0, 0 y la derivada respecto a y en 0, 0, debo usar la definición de derivada parcial. Bueno, como les dije ahorita, esto no lo habíamos hecho antes, no habíamos calculado ninguna derivada usando la definición. Entonces vamos a recordar qué dice esa definición. Si yo quiero calcular derivada respecto a x en el punto 0, 0, eso es el límite cuando h tiende a 0. Esto es una fracción. Entonces esto va a ser f de, como voy a derivar respecto a x, recuerden que yo le pongo el más h al primer término, menos f de 0, 0, y todo eso dividido sobre h. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Listo. Ahora, aquí lo que yo tengo que hacer es reemplazar los valores, esta f, por la fórmula que yo tengo. Entonces, a ver, esto es lo mismo, pues obviamente ese 0 más h es simplemente 0, es simplemente h, digo. Entonces esto es f de h, 0, menos f de 0, 0, dividido h. Y esto va a ser, entonces, ¿esto qué es? Para esta primera f de h, 0, yo tengo que fijarme en cuál tramo de la función estoy. Entonces, este primer término está en el primer tramo, ¿sí o no? Cuando yo tengo un punto diferente del 0, 0. Y este segundo término está en el segundo tramo. Entonces, para este primer término voy a aplicar la formulita que sería x por y. Recuerden cuál era la fórmula. X por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí la x es la h y la y es 0. Dividido h cuadrado más 0 cuadrado. Bien. A ver, pongámosle color a esta cosa. Esto. Mientras que el otro término sería menos f de 0, 0. Para f de 0, 0 no utilizo esta fórmula, sino que por definición f de 0, 0 es 0. Entonces esto, pongámosle otro color a esto, digamos este verde. Entonces esto se convierte en esto. Y todo eso queda dividido por h. Y ya ese límite es muy fácil de calcular, pues de hecho esta parte da 0, esto también da 0, ese límite da 0. Bueno, similarmente el límite, la derivada respecto a y va a ser algo muy similar. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0, 0 más h menos f de 0, 0, todo eso dividido por h. Eso es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0. Entonces este primer término, para este primer término usamos la fórmula, que la fórmula era la multiplicación de los dos, 0 por h, dividido 0 más h cuadrado,
menos 0 sobre h, y ese límite también da 0. Bien, entonces nuevamente, este se convirtió en este 0, y ¿cuál era el color? Era este. Oh, pucha, ese no era. Era este. Es esta cosa. Bueno. Entonces, ¿qué acabamos de concluir ahí? Que la derivada respecto a x de 0, 0 es igual a 0, y la derivada respecto a y en 0, 0 también es igual a 0. Bueno, entonces, si combinamos lo que hicimos en la parte 2 y lo que hicimos en la parte 3, lo que vamos a encontrar es que yo tengo las funciones f sub x y f sub y definidas a tramos también. Fíjense, f sub x es esta fórmula cuando x y y valen 0, 0, son diferentes de 0, 0, y f sub x es 0 cuando x y y son ambas 0. Entonces, eso lo vamos a utilizar para la cuarta parte. La cuarta parte era con este color, ¿sí o no? Entonces, para la cuarta parte tenemos que f sub x de xy va a ser esta fórmula de acá. A ver, ¿dónde está esta cosa? En el caso en que xy es diferente de 0, 0. Y va a ser 0 si xy es igual a 0, 0. Lo voy a dejar así. Y con la derivada respecto a y pasa algo muy similar. Entonces la derivada respecto a y va a ser esta fórmula que encontramos por aquí arriba, es esta. Entonces esto, si xy es diferente de 0, 0, y va a ser 0 si... Profe, perdón, ¿puedes subir un poquito la pantalla para terminar de... ¿Hasta dónde? Ahí. Ahí, bien, gracias. Bueno. Entonces, lo que acabamos de hacer es calcular las derivadas parciales de una función definida a tramos. Es muy razonable que si uno calcula la derivada parcial de una función definida a tramos, el resultado sea otra función definida a tramos. Listo, entonces eso fue lo que nos pasó acá. Y ahora, una pregunta que uno se puede hacer, que es lo que les dije por allá al comienzo del ejercicio, es, bueno, ¿será que estas funciones son continuas? Y la respuesta va a ser no. Si ustedes intentan probar continuidad de esta cosa en 0, 0, pues les toca aquí calcular un límite. ¿Sí o no? El límite cuando x y y tienden a 0, 0 de estas cosas. Ese límite les va a dar que no existe. Lo mismo acá, este límite no existe. Ese límite no existe. ¿Por qué ese límite no existe? A ver, si uno hace x igual a 0. Sí, yo no lo voy a hacer. Solamente les voy a decir las trayectorias. Entonces, ya copiaste quién fue quien me habló ahorita. Bueno, voy a suponer que ya copió la persona que me habló. Entonces, veremos. Bueno, no lo voy a hacer yo, pero lo voy a dejar como ejercicio. Verificar que los límites, límite cuando xy tiende a 0, 0 de f sub x de xy y límite cuando xy tiende a 0, 0 de f sub y Bueno, entonces quiero que verifiquen eso.
les voy a decir la trayectoria para que lo verifiquen en esta primera. Creo que la trayectoria que sirve es x igual a 0. A ver si uno hace x igual a 0. Aquí abajo queda un y a la 4. Este término desaparece. Este es un y al cubo. Eso significa que esto va a quedar 1 sobre y. Y 1 sobre y cuando y tiende a 0 da infinito. Listo, entonces. Trayectorias. X igual 0 y y igual a 0. Son las que les van a servir para probar que estos límites no existen. Entonces, si esos límites no existen, se puede decir que estas funciones, las derivadas parciales, no son continuas. Conclusión. F sub x y f sub y no son funciones continuas. Profe, entonces siempre para demostrar que una función es diferenciable se aplican esos 4 pasos. No, todavía no hemos hablado de diferenciabilidad. Esto simplemente era un ejemplo para mostrar que hay funciones que tienen ciertos problemas. Entonces, que hay funciones que no son continuas, pero que sí tienen derivadas parciales. Entonces, lo que vamos a hacer la siguiente clase es, bueno, yo ya sé que solamente tener derivadas parciales no es suficiente para decir que una función es diferenciable. Entonces, Profe, ¿qué es lo que uno necesita? Sí. o sea que hay que distinguir entre derivables y diferenciable. Bueno, no tanto derivable, sino hay que distinguir entre la existencia de las derivadas parciales y la noción de diferenciabilidad o la noción de ser derivable, sí, que es la palabra que vos estás utilizando ahí. Entonces, que existan las derivadas parciales no es lo mismo que ser derivable. Eso es lo que quiero decir. Hay que poner una condición adicional. Bueno, esa condición adicional se las voy a explicar la próxima clase. Es una condición con un límite y la vamos a ver, vamos a encontrar ese límite como haciendo un análogo o comparando con el caso de una variable. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, en pocas palabras, es como que vamos a probar que el teorema de, no sé cómo se pronuncia, tiene un pero. No, aquí no estamos hablando del teorema de, me imagino que estás hablando de Clegou. Eso es francés, eso se pronuncia como con, bueno, en fin. No, ese teorema no tiene que ver con diferenciabilidad, ¿cierto? Bueno. Esta noción de diferenciabilidad tiene que ver con planos tangentes. Entonces, la próxima clase vamos a empezar a hablar de planos tangentes. El final del PDF. A ver, por acá. Este es el final del PDF. Listo. Entonces, eso es la clase de hoy. Hablamos el próximo, hoy es jueves. Hablamos el martes. ¿Está bien? Muchas gracias. No, pero muchas gracias. Con gusto, hasta luego. A ver. Muchas gracias, profe. Paremos Profe, la hasta luego y grabación. gracias. Muchas gracias, profe.